Bueno, como habéis visto también en Canvas, hemos tenido que hacer una reconfiguración de las clases debido a que la clase antes de la prueba no la pudimos hacer. Pensé que lo menos invasivo y dificultoso podía ser tomar una hora de ayudantía y acortar un poquito ese tema para que tampoco tuvierais que venir otro día ni tuviéramos que perder tiempo de otras clases. Entonces, dentro de un par de semanas, en el horario de ayudantía, creo que es el 9 de mayo, si no recuerdo mal, es cuando vamos a tener, o sea, es el cambio que hemos tenido que hacer para recuperar esa clase que no pudimos hacer antes de la prueba. Así que bueno, os pido comprensión y espero que no genere como mucho conflicto esto. La semana que viene, como sabéis, es semana de receso, así que no vais a tener clase. Yo creo que eso nos viene bien a todos para ponernos al día. Eso. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ir entonces con las clases normales hasta esa clase de ayudantía o esa hora de ayudantía que vamos a ocupar. ¿Sí? ¿Hay una posibilidad de hacer una cápsula? Como igual el tiempo es acotado en la ayudantía. Lo que pasa es que esa ayudantía igual no la ibais a hacer. O sea, esa ayudantía, ese horario de ayudantía no se iba a ocupar para nada. Es una clase que no ibais a tener porque esa semana en principio no hay ayudantías y las ayudantías que tengáis alrededor de esa fecha van a ser reuniones cortitas en grupo con el ayudante asignado. Yo creo que entre visualizar una cápsula y venir a clase una hora, que no es que sean las 2 horas enteras, creo que es más factible eso. No sé, puedo dar una vuelta a ver qué es mejor, pero yo creo que puede ser más útil venir a clase de una clase cortita, más dinámica, más corta. Si hay preguntas, si hay cosas que resolver, creo que es mejor que hacer una cápsula. Como que me quedo más tranquila haciendo la clase porque ahí podemos resolver dudas. En la cápsula se pueden perder varias cosas. Pero bueno, puedo darle una vuelta. Pero de todas formas, esa hora es que no se iba a utilizar para nada y es un horario que tenéis reservado. No podéis tener otra cosa porque es horario de ayudantía de social. Pero bueno, ahí no sé, lo podemos pensar. Puedo dar una vuelta para ver qué es más práctico, pero yo creo que es la mejor opción hacer la clase. Igual puedo, no sé, puedo ver si es que hacemos las dos cosas y hacer la clase y si alguien no puede venir puedo subir una cápsula. Igual estas cápsulas de la época de pandemia, tengo varias cápsulas de ese tema. O sea que igual se puede reutilizar una cápsula y hacer la clase. Voy a dar una vuelta, por si es que alguien no puede venir a ese horario. Eso. Y el otro tema importante antes de empezar es que por favor inscribáis el tema del trabajo. No sé por qué no lo estáis inscribiendo. Con las cosas que están pasando en el mundo es súper fácil pensar algo, yo creo, sobre lo que queráis trabajar. Entonces ya hemos llegado a la conclusión de que si, no me acuerdo, no, también lo mandó por Canva, no sé qué hora dije, sí. Pero si mañana hasta las 8 de la tarde no se inscriben los temas, yo voy a asignar un tema. Así que por favor, juntaos con el grupo y en el fondo no importa tanto el tema. Si yo creo que lo interesante del trabajo es después saber aplicar o pensar cómo aplicar los conceptos de la psicología. Pensar temas que veáis que tienen, no sé, que tienen temas de prejuicio, que tienen temas de sesgos cognitivos que hemos visto ya. Hoy vamos a hablar de actitudes. Hemos hablado de varias cosas ya, no sé, como que yo creo que podéis tener como idea de elegir algún tema que veáis que puede tener como sustancia, ¿no? Como que veáis que se le puede sacar partido dentro de la psicología social. Así que tenéis de plazo hasta mañana. El plazo era como hace 2 semanas, pero como nadie lo ha hecho, entonces como ya solución, yo voy a imponer los temas si es que no los elegís, así que elegidlos. Como digo, no sé, la guerra de no sé qué, el feminismo, el conflicto de no sé cuánto, algo que pasó, no sé, alguna noticia, algún evento, algo que os llame la atención. O sea, muchas cosas que están pasando en el mundo. Así que hacer eso antes de mañana, si no queréis que yo elija los temas. Eso. Ya. Y lo otro, antes de empezar también, comentarios sobre la prueba, quejas, ideas, algo que decir. Estamos ya corrigiendo, así que intentaremos tener lo antes posible en las notas. Pero es el momento que tenéis para decir algo que penséis que tengáis que decir. ¿Sí? Tal vez como, no sé si es necesario, pero tal vez un poco enredado la redacción. Ya se han respuesto a un pregunta. Como que tal vez... Intentar simplificar. Sí, como ir a los... No sé, porque uno, por ejemplo, mi pregunta no podía saber, y por una redacción de verdad es como una pillería. Bueno, ya sé de la pregunta que me hablas. Sí, sí. Y yo te doy la razón. Estoy peleándolo porque yo de verdad yo también pienso como tú. Pero es cierto, una pregunta que vi sobre las comparaciones al alza, a la baja. Literalmente en el libro lo pone, en el texto lo pone.
Pero es verdad que si no te acuerdas específicamente de esa frase del texto, se puede entender de distintas formas. ¿Qué es una comparación al alza? Una comparación donde tú te pones arriba o una comparación donde tú pones a la otra persona arriba, por lo tanto tú te quedas abajo. Ya, yo estoy de acuerdo con eso y de verdad vamos a ver siempre en todas las preguntas cerradas hacemos como un análisis psicométrico para ver si es que en general la gente la ha tenido bien, mal, y esa pregunta yo creo que puede generar conflicto. Entonces si lo genera, la podemos incluso, las preguntas que generan conflicto que vemos que realmente se ha entendido mal, las terminamos sacando de la prueba. Entonces vamos a esperar los análisis psicométricos para ver qué ha pasado. Pero yo estoy de acuerdo con eso, que intentamos simplificar, clarificar. Esa pregunta a mí también me genera la misma duda que a ti. Pero claro, como en el libro lo pone literal, es cierto que, ¿no? Que alguien puede decir, no, si está ahí la respuesta, pero igual tomo nota de la sugerencia como que pensemos mejor o más, como hacer más simples los enunciados. ¿Algo más? ¿No? Bueno, esa va a ser la tónica de las pruebas. Nos quedan otras dos, pero así van a ser las otras dos que nos quedan. Entonces vamos a empezar con el tema de las actitudes. El tema que vamos a ver la próxima semana también se relaciona con esto, porque va a ser como el tema de persuasiones, como algo así como el cambio de actitudes, y hoy vamos a hablar de qué son las actitudes. Vamos a hablar sobre cómo se miden en psicología, o en psicología social, mejor dicho. Y como digo, en este camino que vamos viendo procesos intraindividuales y nos vamos a ir moviendo hacia lo más grupal, todavía seguimos hablando de cosas intraindividuales. Las actitudes ahora veremos que tienen que ver con las evaluaciones y las valoraciones que cada persona hace de cualquier objeto, ¿no? Entonces seguimos con esta perspectiva intraindividual. Conceptos o dimensiones que tienen que ver con las personas a nivel individual, pero que veréis cómo nos afectan en nuestra vida social y en nuestras interacciones, ¿no? Pero todavía desde una perspectiva intraindividual. Ya os voy a enseñar una serie de fotografías y quiero que analicéis brevemente lo que os pasa cuando os enseño estas fotografías. Genera cosas. Cambio de foto. Esto genera otras cosas. Pueden ser buenas, malas, más potentes, menos potentes. Esto también sigue generando, en general, ¿no? Como digo, pueden ser con más fuerza, con menos fuerza, lo que os genera, lo que sentís. También esto, en el momento actual, más que nunca. Ya, todo lo que habéis... Bueno, no, espera, voy a seguir. Ya, estas no son imágenes, pero son preguntas, ¿no? ¿Qué opinas sobre el protocolo de abuso de la universidad? No sé si lo habéis leído, si no lo habéis leído. Existe un protocolo de abuso en la universidad. La gente que lo conozca podrá tener una opinión, ¿no? ¿Qué opinas de este protocolo? ¿Qué opinas de la última película que ha ganado un Oscar? No sé, la mejor película, que fue Oppenheimer, yo creo, ¿no? Sí. Todo lo que os ha generado estas fotografías, estas preguntas, ¿no? Todos estos pensamientos, estas sensaciones, porque no solo son pensamientos, también son emociones, son afectos. Todo eso que os ha generado ver fotografías o pensar en las respuestas a estas preguntas, eso son las actitudes, eso es una actitud. ¿Ya? Acabáis de sentir o de experimentar o de hacer, se han hecho salientes las actitudes, que al final son las opiniones, las valoraciones que hacéis de determinados objetos, ¿no? Entonces, ¿qué es una actitud? Son las evaluaciones globales de los objetos. Y pueden ser positivas, como ahora veremos, pueden ser negativas. Y en el fondo lo que refleja son las valoraciones que las personas tienen sobre dichos objetos. Entonces, una actitud es una evaluación, es una valoración sobre algo. Ese algo puede ser cualquier cosa. Puede ser una guagua, puede ser el presidente de la República, puede ser un protocolo de abuso, puede ser, no sé, una nueva bebida que hayáis probado en el Starbucks, puede ser una noticia que... Cualquier cosa puede ser un objeto actitudinal, porque hacia cualquier cosa podemos tener una opinión, ¿no? Positiva, negativa. Eso es una actitud, las evaluaciones que hacemos de los objetos que percibimos, ¿ya?
Y como digo, reflejan estas valoraciones. Si es que cómo valoramos las cosas, si es que las valoramos de forma positiva, de forma negativa, de forma ambivalente. También veremos que hay actitudes ambivalentes, que es como sí pero no, o por una parte sí pero por otra parte no. Pero en el fondo tienen que ver con las valoraciones que hacemos de estos objetos de actitud. Esto es lo que estamos diciendo. Un objeto actitudinal puede ser cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? Los seres humanos podemos opinar, tenemos opiniones prácticamente sobre cualquier cosa. Puede ser personas, puede ser sobre mí misma, puede ser sobre objetos materiales, puede ser sobre ideologías, puede ser sobre partidos políticos, no sé, cualquier cosa que se os ocurra puede ser un objeto actitudinal hacia el cual tengamos una opinión o una valoración, ¿no? Lo importante de las actitudes es que influyen en la forma en la que pensamos y en la forma en la que evaluamos y procesamos la información social. ¿Ya? Las actitudes de alguna forma nos ponen como un filtro. Si yo tengo una actitud positiva hacia el presidente, probablemente toda la información que yo lea sobre el presidente o los datos que me lleguen los voy a evaluar de una forma diferente y los voy a procesar de una forma diferente que si mi actitud hacia él es una actitud negativa y de desaprobación. Entonces las actitudes, las valoraciones, los juicios que hacemos sobre los objetos actitudinales nos influyen en cómo procesamos la información que viene de esos objetos. ¿Ya? No, es muy ingenuo pensar que tenemos la capacidad así de juzgar o evaluar de forma objetiva, así como sin que nada nos influya. No, nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, nuestras propias valoraciones o actitudes nos influyen a la hora de procesar la información, de interpretar la información, de entender la información, ¿no? Entonces, por eso las actitudes son tan importantes, porque no es una mera opinión que yo tengo de algo, sino que lo importante es cómo estas actitudes me influyen en cómo entiendo el mundo, en cómo proceso la información que me llega y además en cómo me comporto. Esto lo veremos al final del tema, ¿no? Cómo las actitudes influyen en la conducta. Es muy importante tener actitudes, en general nos permiten determinar nuestras acciones, nos permiten conocernos a nosotros mismos, nos muestra nuestra identidad. En general, cuando la gente no tiene una opinión sobre algo, es molesto, ¿no? Como cuando te preguntan ¿qué opinas sobre esto? Como, no sé, es desagradable a nivel como de bienestar psicológico el no poder en general, el no poder posicionarse, ¿no? El no tener una opinión. Las personas nos gusta tener una opinión, además que se nos identifique para esa opinión, ¿no? Como que se relaciona con nuestra identidad, con quién somos, las actitudes que tenemos hacia algo se relacionan con otras cosas. Por ejemplo, la actitud hacia el presidente, por ejemplo, hacia el movimiento feminista, se relaciona también con otras actitudes hacia, no sé, otras cosas, partidos políticos o determinados eventos que ocurren en la sociedad. Entonces, el tener actitudes nos ayuda, o de alguna forma muestra nuestra identidad, muestra quiénes somos, como digo, también nos ayuda a autoconocernos, ¿no? De una forma más profunda en algunos momentos. Entonces, es importante tener actitudes. Ya, entonces, actitudes, valoración, juicio que hacemos de cualquier objeto actitudinal. Las actitudes pueden ser, hay como dos elementos, ¿no? Como dos dimensiones importantes. Por una parte es la dirección o la valencia, es decir, hacia dónde va esa actitud. ¿Es una actitud positiva o es una actitud negativa? Ya, como esto me gusta, esto lo apruebo, el protocolo de la universidad me parece bien, el protocolo de la universidad me parece mal porque creo que es insuficiente, no sé. Puede ser una actitud positiva, una actitud negativa, o puede ser una actitud ambivalente, como hemos dicho antes, que después vamos a hablar un poco más de las actitudes ambivalentes, sí. Pero que básicamente consiste en las situaciones en las que tenemos actitudes mezcladas hacia algo. Como, bueno, a mí Boric me gusta por, no sé, el tipo de políticas que ha llevado en relación al feminismo, pero no con cómo ha manejado el conflicto de la Araucanía, no sé. Entonces, por una parte sí, pero por otra parte no. Y en general, hoy en día cada vez tenemos más actitudes ambivalentes. Y eso complejiza mucho el cómo medir las actitudes, ¿no? Porque ahora después vamos a hablar una parte de la clase de cómo medimos las actitudes, cómo las capturamos, cómo le preguntamos, cómo hacemos para saber cuáles son las actitudes de la gente, qué piensa la gente respecto a ciertos temas, ¿no? Es complejo. Y si se tienen actitudes ambivalentes, que son positivas por una parte como negativas y negativas por otra, es más complejo aún medir las actitudes, ¿no? Ahora vuelvo a la polaridad, pero antes quiero hablar de esto. Entonces las actitudes ambivalentes incluyen al mismo tiempo aspectos positivos y aspectos negativos. Como digo, por una parte apruebo esto, por una parte me gusta, pero por otra parte no.
Y puede ser que tengamos actitudes ambivalentes en función de distintos ámbitos. Por ejemplo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es que Boric por una parte me gusta, pero, o sea, por una parte me gusta cómo trata ciertos temas, pero hay otros temas que no me gusta cómo los trata, ¿no? O como dice ahí, esta persona me cae bien porque es inteligente y es honesta, pero al mismo tiempo pienso que es muy fría. Entonces, si me preguntan cómo me cae esta persona, soy ambivalente, porque por una parte me gusta, pero por otra parte no me gusta, ¿no? Entonces, como que en distintos ámbitos o distintas dimensiones de ese objeto tenemos como distintas opiniones, distintas valoraciones. Ya es un mismo objeto, pero que en distintos ámbitos o en distintas dimensiones tenemos pensamientos, tenemos actitudes distintas, no solo son pensamientos. Y por otra parte, también puede suceder que las actitudes ambivalentes es que tenemos actitudes distintas en función de los componentes. Ahora vamos a hablar un poco más de los componentes. Pero puede ser que yo diga, es que yo pienso que Boric es muy mal presidente, pero igual me genera como cercanía. ¿Ya? Entonces es como que por una parte mi pensamiento me dice que no me gusta, pero por otra parte mi afecto me dice que sí. ¿Ya? De nuevo vuelve a ser ambivalente, porque en el fondo es tener como actitudes, es tener como sensaciones, como opiniones mezcladas, positivas y negativas. ¿Ya? Puede ser en distintos ámbitos o puede ser a distintos niveles, con distintos componentes, como que mi pensamiento me dice una cosa, pero mis afectos como que me dice otra, ¿no? Como, no sé, yo sé que fumar es súper malo y eso lo sé, y es una creencia que tengo a nivel cognitivo, entiendo que fumar es malo para la salud, pero a nivel afectivo, como que le tengo cariño a fumar porque me relaja, me gusta, entonces es como una actitud ambivalente. Ya, como que sé que es malo, pero igual me gusta hacerlo. Esas son las actitudes ambivalentes, como digo, cada vez hay más. También relacionado un poco con la complejidad de la sociedad. Entonces podemos tener, como digo, la dirección o la valencia, actitudes positivas, evaluación negativa, evaluación ambivalente, o neutra. Hay veces que es como, bueno, que no me genera ni rechazo ni aceptación. Y además, otro aspecto importante de las actitudes es la intensidad o la polaridad. Es decir, en qué medida, cuál es la magnitud de esta valencia. Porque a mí Boric me puede gustar mucho, o me puede gustar un poquito, ¿no? O, al contrario, tengo una actitud muy negativa, así como súper negativa, como que jamás en mi vida lo podría votar, o una actitud negativa, pero no tanto, como que ya no me gusta, pero bueno, lo prefiero antes que otras personas, por ejemplo, no sé. Entonces, no solamente es importante la dirección de la actitud, como si es buena o es mala, sino que también es más importante, no sé si es más importante, pero es igual de importante, la intensidad de esa emoción, la intensidad de la actitud. Cómo de intenso, cuál es la magnitud de esa valencia, que puede ser positiva, negativa o ambivalente. Entonces tenemos estos dos elementos dentro de las actitudes, la dirección o la valencia y la intensidad, la magnitud, la fuerza de esa actitud, ¿no? ¿Y de dónde vienen estas actitudes? ¿De dónde pensáis que vienen las actitudes? Lo podéis ver en el PowerPoint. ¿De dónde surgen las actitudes? Las opiniones que tenemos sobre las cosas. Pensar en alguna opinión que tengáis sobre algo. ¿De dónde viene? ¿Cómo la forjasteis? ¿Cómo surgió? Experiencias, ¿no? De lo que te ha pasado, de la propia cultura, de las normas sociales, la crianza, la socialización, qué es lo que piensan en mi casa, qué es lo que piensan mis amigos, qué es lo que piensa mi familia. Inevitablemente eso nos influye, nos posiciona, ¿no? Nos afecta a nuestros puntos de vista. No quiere decir que siempre vayamos a tener el mismo punto de vista que las personas que están a nuestro alrededor, pero sin lugar a dudas nos impacta. Entonces, efectivamente, todo lo que habéis dicho son buenas respuestas, tiene que ver de las experiencias, nuestras opiniones, o sea, nuestras actitudes vienen de nuestras experiencias, de las opiniones de otras personas, de la sociedad en general, de la estructura social, de los medios de comunicación, de las asociaciones que tengamos con otras experiencias, de cosas que nos hayan pasado antes. Es decir, hay muchos factores, muchos distintos orígenes que pueden tener estas actitudes, ¿no? ¿De dónde vienen? Son orígenes muy variados, pero siempre hay un origen social. Como en el fondo las actitudes no es algo con lo que nacemos, sino que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Conforme vamos, como digo, viviendo, teniendo experiencias, nos cuentan historias. Hay personas que, no sé, que por ejemplo tienen una actitud muy negativa hacia los inmigrantes, ¿no? Y tú les preguntas, ¿pero te ha pasado algo?
no, a mí no, pero resulta que a mi vecina le pasó no sé qué, y luego a una prima mía le pasó no sé cuánto, y a lo mejor con 3 experiencias cercanas, esas personas construyen una actitud negativa hacia la inmigración, aunque nunca, o hacia cierto tipo de inmigrantes, aunque nunca hayan tenido una experiencia negativa directa. ¿Ya? Entonces, las cosas que les pasan a las personas que tenemos alrededor, y lo que piensan las personas que tenemos a nuestro alrededor, es muy importante a la hora de definir nuestras actitudes. Y de nuevo, es muy ingenuo pensar que no, pensar que nuestras actitudes son así como únicas y genuinas. Nos vemos muy influenciados por el grupo, por las personas que tenemos alrededor, por la información que nos llega. Entonces, tienen un origen bien social y las actitudes se construyen a lo largo de la vida, ¿no? Y además, tenemos distintos tipos de actitudes. Eso también es importante e interesante, como diferenciar los tipos de actitud. Por una parte, tenemos las actitudes explícitas. Las actitudes explícitas son aquellas actitudes o aquellas opiniones o valoraciones de las cuales podemos hablar de forma consciente. Yo sé lo que opino respecto a lo que sea, a Boric, a este restaurante nuevo que han abierto, a la última película que vi, al ramo de no sé qué, o a mi amiga no sé cuánto. Yo sé lo que opino, sé cuál es mi opinión al respecto, sé cuál es mi valoración y sé cuál es mi juicio, y si alguien me preguntara yo lo podría contar porque soy consciente de ello. Eso es una actitud explícita. ¿Ya? La puedo hacer declarativa, puedo hablar sobre ella, soy consciente, ¿no? La conozco. Sin embargo, también tenemos actitudes implícitas, que ahora también hablaremos de ellas un poquito más adelante, cuando hablemos de las mediciones, que ahí se complica un poco la cosa porque son actitudes, son opiniones, son asociaciones que tenemos en nuestra mente, por decirlo así. No me gusta la palabra mente porque como que es bien amplia, pero son asociaciones que hemos ido aprendiendo, que las hemos interiorizado y que las presentamos de forma automática. Entonces, no somos conscientes de que las tenemos muchas veces. Ya se activan de forma automática, como dice ahí, inconsciente, influyen en cómo nos comportamos, pero nosotras y nosotros no somos conscientes de que nos están influyendo. Imaginaos que estas pueden ser las actitudes más peligrosas en el fondo, porque yo no soy consciente de que las tengo, ¿no? Entonces, no sé, imaginaos por ejemplo alguien que explícitamente diga: yo soy una persona súper igualitaria en términos de género, como de igualdad de género, ¿no? Yo pienso que las mujeres y los hombres tienen que tener las mismas oportunidades, ya tengo una actitud explícita, positiva hacia la igualdad, ¿ya? Sin embargo, después medimos sus actitudes implícitas y encontramos que esas personas tienen asociaciones y que automáticamente asocian lo femenino con lo débil, por ejemplo, o lo femenino con lo emocional. Y a lo mejor esa persona no es consciente de que tenga esa asociación en su cabeza, pero esa creencia o esa asociación le puede influenciar en cómo trata a las mujeres, a los hombres, o en cómo trata a distintas personas con las que se vaya encontrando. Entonces, es muy importante también aprender a capturar las actitudes implícitas, lo que la gente piensa, las asociaciones que la gente tiene en su cabeza sin que sean conscientes de ellas. Esas son las más preocupantes y además son las que son más difíciles de cambiar porque son muy automáticas, son muy inconscientes. Es difícil acceder a ellas. E incluso aunque tengamos un discurso explícito súper igualitario, por ejemplo, como digo con este ejemplo, igual podemos tener sesgos implícitos y no ser tan conscientes de ellos ni de cómo nos influyen. Las actitudes implícitas serían como eso de, no sé, la homofobia internalizada, la misoginia internalizada, como cosas así que temas que... ¿Internalizada a qué te refieres? Cuando dicen, por ejemplo, no sé, hay muchos casos como recién que un homosexual y le dicen que tienen una homofobia internalizada, que actúan como que tienen ciertas actitudes homofóbicas, pero que no se dan cuenta porque toda la vida la han tenido. Eso puede ser una actitud implícita. Como yo me comporto de esta forma y yo lo que define actitudes implícitas es que yo no soy consciente de que eso me influye. Entonces, por eso, como la típica la persona que dice: no, si yo no soy racista, o yo no soy sexista, o yo no soy... a nivel explícito puede ser que realmente esas personas piensen que no lo son. Pero, sin embargo, puede ser que tengan pues, esas creencias interiorizadas, más que interiorizadas, porque una actitud interiorizada también puede ser una actitud explícita, algo que tú has interiorizado, que te has socializado con eso, lo tienes dentro de ti, como forma parte de tus creencias, pero tú por lo menos eres consciente de que lo tienes. Lo que caracteriza lo implícito es que no somos conscientes, es que si tú le preguntas a una persona algo sobre... Tú piensas que tienes este sesgo, piensas que tienes una actitud negativa hacia los inmigrantes, hay personas que te pueden decir no. Y sin embargo, si después hacemos un análisis más pormenorizado y medimos sus actitudes implícitas, puede ser que sí tengan una actitud negativa, automática, asociada, porque lo aprendieron así.
es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Es como bien inconsciente. No sé si recordáis del curso de progresos básicos el tema de aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que en el fondo consiste en asociar estímulos con respuestas, ¿verdad? Son asociaciones que tú aprendes y que interiorizas efectivamente y que después es difícil deshacerte de ellas. Por ahí se relaciona lo implícito con asociaciones, son asociaciones que tú tienes en tu mente y que sin darte cuenta te pueden influenciar en cómo haces juicios de otras personas, cómo te posicionas hacia determinados problemas sociales, porque la sociedad lo tienes asociado, aunque tú digas que no, aunque tú conscientemente pienses que no, y tu discurso explícito no sea así, igual hay como hay una parte, como digo, más automática e inconsciente que sí muestra que existe esta asociación. Entonces, es difícil medir estas actitudes implícitas, después vamos a hablar como de una técnica que se utiliza, pero es difícil porque no le puedes preguntar a las personas directamente, porque realmente te van a decir que no. No, probablemente no porque nos quieran mentir, que también, como ahora veremos, que nadie quiere aceptar que tiene valores o que tiene actitudes que son como mal vistas en la sociedad, hoy en día, ¿no? Pero muchas veces incluso las personas no es que nos mientan conscientemente, sino que realmente a nivel explícito no perciben que tengan esas actitudes. Ya, entonces hay que diferenciar entre las actitudes explícitas y las actitudes implícitas. Después vamos a volver a eso a la hora de cuando intentemos analizar cómo se mide, ¿no? Una de las teorías más importantes de la actitud que nos va a ayudar quizás también a entender qué son las actitudes ambivalentes es la teoría tripartita de la actitud, que básicamente lo que hace es como dividir las dimensiones de las actitudes, ¿no? Porque, ¿qué es una actitud? ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? Porque probablemente se relacionan con la conducta, con cómo nos comportamos. Probablemente tienen un poco de las tres cosas, ¿no? Porque yo cuando os mostraba esas fotografías y os hacía esas preguntas, claro, hay una parte cognitiva de pensamiento, ¿no? Lo que yo pienso sobre esas personas, pero también hay una parte afectiva, lo que a mí me genera a nivel afectivo, a nivel emocional. Entonces, esta teoría lo que hace es que une estos tres elementos y dice que las actitudes tienen aspectos cognitivos, que tienen que ver con cómo pensamos hacia determinadas cosas, hacia los objetos actitudinales. También que hay aspectos afectivos, ya que tienen que ver con los afectos de las personas, que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, ¿no? Que no tiene tanto que ver, que se aleja del pensamiento, se aleja de lo racional, por decirlo así, sino que tiene más que ver con esa dimensión afectiva. Y lo comportamental, ¿no? Que las actitudes también tienen una parte de comportamiento, ¿no? De cómo yo me comporto, cuál es mi conducta, ¿no? Esto es un poco básicamente lo que estamos diciendo. Por ejemplo, pensar sobre qué objeto podemos elegir para intentar encontrar estos tres componentes, lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. ¿Qué se os ocurre? ¿Una persona, un objeto? Podría ser un... no sé, se me vino a la mente Pedro Pascal, no sé por qué. Como alguien famoso que todos conocen. Puede ser, ya, perfecto. Ya, Pedro Pascal. ¿Cómo se Pedro Pascal? A nivel cognitivo nos genera pensar qué pensamos sobre esa persona. Tenemos pensamientos sobre esa persona, cómo lo evaluamos, cómo de competente e incompetente lo percibimos, ¿no? Sí. Ya, eso puede como el pensamiento. El sentimiento, ¿qué nos genera a nivel de sentimientos, de emociones? Nos genera como sensaciones positivas, neutras, negativas, ambivalentes. ¿Cuál es la emocionalidad que genera en nosotros? ¿Ya? Eso es como lo afectivo. Y después lo conductual, la intención de conducta. Ahí me cuesta más pensar en un ejemplo, pero ¿cómo ese pensamiento, esa valoración que yo tengo de esta persona me influye en mi conducta hacia él? Podría ser como alguien que le gusta mucho, ve como todas las producciones en las que aparece él. Por ejemplo, ¿no? Como a mí me gusta mucho, que tengo una actitud positiva, ¿cómo influye en mi conducta? Pues, no sé, pues voy a ver su película, su producción, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso la actitud tiene como tres elementos. Por una parte, ¿cómo pienso? ¿Cuáles son los sentimientos o las emociones o el estado de ánimo que me genera esa persona o que me genera ese objeto? Y después, ¿qué implica en mi conducta? ¿Ya? O con las fotografías
cambiar de persona a movimiento, con ya el movimiento feminista, ¿qué pienso sobre él? Puedo pensar, es muy necesario hoy en día, o puedo pensar, no es necesario, la desigualdad ya está superada. O sea, ¿cómo es un movimiento competente que ha conseguido sus objetivos? O no, no es un movimiento que esté siendo muy eficaz. No sé, los pensamientos que se tengan. Después las emociones, a mí me genera mucho orgullo, o a mí ya me genera un poco como de hartazgo, o a mí me genera como rabia, ¿no? Y después la conducta, ya, lo que yo pienso del movimiento feminista, cómo me influye es si decido o no ir a una marcha, o si decido o no, no sé, tener algún símbolo, llevar un pañuelo, llevar algo que se identifique con ese movimiento. Esas son conductas, ¿ya? Y esas conductas vienen de la actitud, vienen de la valoración que hacemos de eso, ¿ya? Entonces, por eso la actitud es como un elemento, un fenómeno como, que tiene estos 3 niveles de estudio o de análisis. Pensamiento, emoción, o cognitivo, afectivo y conductual. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Dudas, comentarios? ¿No? No. Como que tenéis caras especialmente cansadas hoy. No sé si es como la semana pre-receso. Puede ser. Ya como que ya llega el descanso, es como cuando más te cansas, porque sabes que... Ya, bueno, vamos a intentar avanzar rápido. Entonces, esas son las actitudes, valoraciones, los juicios, las opiniones que tenemos de distintos objetos, que pueden ser personas, cosas, movimientos sociales, partidos políticos, cualquier cosa que se os ocurra, se dividen o podemos analizar 3 componentes distintos y además podemos diferenciar entre la valencia o la dirección de la actitud, positiva, negativa o neutra o ambivalente, y también la magnitud, ¿no? ¿Cómo de potente es esa opinión? ¿Ya? El movimiento feminista ya me genera emociones positivas, no, pero, no, es que de verdad son emociones positivas, sí, pero mucho, como que de verdad me encanta el movimiento, me identifico con el movimiento, como magnitud de algo que te gusta más, menos, pero valoras más o menos. Ya, entonces hasta aquí como las actitudes. Ahora, ¿cómo medimos las actitudes? Fijaos que medir las actitudes es sumamente importante porque es entender lo que la gente piensa. Y a partir de medir las actitudes podríamos predecir cómo la gente se va a comportar. Las actitudes hacia cualquier cosa, hacia, no sé, como digo, hacia partidos políticos, hacia un candidato político, hacia nuevos movimientos sociales, hacia problemas sociales o fenómenos sociales como puede ser la inmigración o como puede ser el cambio tecnológico, cualquier cosa a nivel actitudinal es muy relevante para entender la sociedad, para entender cómo cambia, para entender cómo evoluciona, para entender por qué se producen distintos eventos. Entonces, por eso es tan importante medir las actitudes, porque realmente las actitudes son las opiniones que tiene la gente sobre cualquier cosa. ¿Ya? Y cuando hay un tema importante, no sé, pensar en el conflicto palestino-israelí hoy en día, ¿no? Sería importante, no sé, en Israel, para el gobierno de Israel, intentar medir cuáles son las actitudes que tienen su pueblo, su gente, su país hacia el conflicto que hay en Gaza. Sería interesante para ese gobierno saber realmente qué opinan esas personas. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Es muy importante. En cualquier evento social que se nos ocurra o cualquier conflicto social, es interesante saber cuáles son las actitudes de las personas. Eso nos va a dar poder social en el buen sentido, ¿no? El poder predecir, poder anticipar las respuestas de las personas, poder anticipar o solucionar problemas que puedan surgir. Entonces, por eso se ha invertido tanto y es tan importante medir las actitudes de la gente, porque realmente es algo positivo, ¿no? Es algo que nos ayuda a comprender el mundo. Y hemos pasado como una especie como de... hemos pasado como una especie como de... Después voy a dar el proceso, como una especie de evolución en cómo se han ido midiendo las actitudes a lo largo del tiempo. ¿Ya? Esos son cuestionarios reales, de hace bastante tiempo, en el que básicamente, según esta teoría tripartita de la actitud, tenemos que hacer preguntas que tengan distintas características, ¿no? Por ejemplo, si yo me pregunto sobre la inmigración y yo pienso que las actitudes tienen 3 componentes, afectivo, actitudinal, o sea, afectivo, cognitivo y conductual, tendré que preguntar por las 3 cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los inmigrantes, voy a leer los 3 ítems, después vamos a ver cuál es cada uno. Los inmigrantes están deteriorando la cultura chilena. Si tuviera la oportunidad, estaría muy feliz de tener un amigo inmigrante. ¿Qué tanto te agrada a los inmigrantes en general? Esto es una cuenta real que antes se medían las cosas así, hoy no podemos medir actitudes así, porque la gente no dice la verdad, ¿no? Pero hace unas décadas era más fácil medir de forma directa. ¿Con cuál de estos 3, o sea, de estos 3 ítems, cuál creéis que se relaciona con, por ejemplo, el componente afectivo?
que acabamos de hablar. La de abajo, ¿qué tanto te agradan los inmigrantes? Claramente es afectivo. El componente cognitivo, de pensamiento, de opinión, el de más arriba. Los inmigrantes están deteriorando, eso es un pensamiento, es una evaluación, ¿no? A nivel más cognitivo. Los inmigrantes están deteriorando la cultura y por tanto el conductual es este. Yo podría tener un amigo inmigrante. Antes se medían así las cosas, las actitudes, hace una década. Sin embargo, las personas no siempre reportan sus actitudes de forma real. Porque, como digo, hoy en día tenemos una serie de valores sociales y de creencias y de acuerdos que hacen que ciertas actitudes negativas hacia determinados grupos de personas no se quieran expresar porque son castigadas y la gente no quiere expresarlas para no ser castigada socialmente. Es cierto que eso está cambiando un poco, o podría estar cambiando un poco, porque en los últimos años hemos tenido ciertos líderes políticos en distintas partes del mundo que claramente han hablado de forma explícita y negativa hacia determinadas minorías. Entonces alguien podría decir, quizá estamos ante un cambio de paradigma en el que la gente ha empezado de forma explícita a hablar de sus actitudes negativas y poco éticas hacia determinados grupos. No estoy pensando en Bolsonaro, Donald Trump, como personas que realmente han legitimado y han sido modelos para poder mostrar actitudes negativas y hacia determinados grupos minoritarios, hacia determinadas diversidades, y lo han hecho desde un punto de vista legítimo. O sea, son personas que las ha votado mucha gente para poder dirigir un país. Entonces, de alguna forma, se legitima eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, se sabe que en los estados en los que ganó Donald Trump las elecciones, aumentó el bullying en los colegios, no en otros estados. Entonces, fijaos la relación macro-micro, ¿no? De cómo los cambios estructurales de una persona que lidera un país influye en las dinámicas de conflicto que se dan en las relaciones interpersonales. Entonces, aunque en general la gente no quiere reportar sus actitudes cuando son negativas, ¿no? Nadie quiere ser racista, nadie quiere ser prejuicioso, puede ser que de alguna forma hoy en día esté más permitido mostrar estas actitudes negativas que hace 10 años. ¿Sí? Sí, o sea, como porque al final igual se puede ver como que es por grupo o por moral, según si uno piensa que hay una actitud positiva de parte de otra persona. Porque, por ejemplo, dentro del grupo se trata de una norma o tecnológicamente una palabra o una actitud está bien vista como una actitud, como decir, por ejemplo, en esta época está bien visto decir fidelidad a otra persona, pero ahora no. Pero entre personas que piensan igual, o sea, como un grupo, eso va a estar correcto, o según, por ejemplo, países que tengan ciertas normas también. Entonces, estos grupos, ¿cómo se percibe la actitud? Claro, efectivamente es por grupos y es por grupos, es por la cultura o por las normas sociales dentro de un grupo. Lo que pasa es que también ciertos grupos, hoy en día, cuando tú formas parte de un grupo así como a nivel general, abstracto, ¿no? Por ejemplo, las personas que están a favor o en contra de la inmigración, por decir algo, claro, tú puedes darte cuenta, puedes ser consciente de cuándo puedes mostrar tus actitudes reales. Entonces tú puedes tener una actitud negativa hacia, yo qué sé, hacia que las mujeres trabajen fuera de la casa y puedes compartirlo con personas que piensan como tú dentro de tu grupo. Pero eres lo suficientemente perspicaz a nivel social para no ponerlo en un cuestionario, porque sabes que otras personas te pueden evaluar negativamente. Entonces, efectivamente, lo que es válido o no, efectivamente tiene que ver con los grupos, con los valores de cada grupo, con la ideología de cada grupo. No hay una respuesta absoluta. Algo que a nosotros nos parece, a un grupo le puede parecer mal, otro grupo tiene una actitud diferente. Totalmente de acuerdo, efectivamente, es así. Pero, como digo, estos grupos son capaces de decir, ya, yo puedo expresarme a lo mejor con mi círculo de amigos, pero en otro tipo de conversación, prefiero no hablar de este tema, o porque no quiero como que piensen, o sea, no quiero tener que posicionarme, no quiero, porque sé que piensan de otra forma diferente a la mía, ¿no? Entonces, claro, aunque hay ciertos grupos que aceptan cierto tipo de actitudes negativas, igual la gente, hay algo que se llama deseabilidad social, que tiene que ver con responder en cuestionarios, por ejemplo, o en entrevistas, responder aquello que tú sabes que se espera, aquello que sabes que es lo deseable a nivel social. Entonces, en general, la gente sabe que que es deseable a nivel social ser igualitario, no tener prejuicios, aunque, como bien dice el compañero, depende de los grupos, efectivamente, sí. Y también depende un poco del momento, de la época, como digo, hoy en día está más legitimado hablar de forma negativa de ciertos grupos sociales que hace un tiempo, donde no había líderes políticos que legitimaran ese discurso.
Pero si hoy el presidente de un país lo dice y lo legitima y no le pasa nada, claro, la gente, las personas con estas opiniones se empoderan, por decirlo así, y son capaces de mostrar actitudes que saben que van a ser rechazadas por otras personas, pero las muestran con mayor libertad. Pero en general la gente no dice la verdad, ¿no? En general la gente miente, porque hay normas sociales que regulen esta expresión, ¿no? de las actitudes. Esto es un estudio que se hizo hace, como desde los años 30 a los 40, antes del 2000, terminó que básicamente hacían dos preguntas a personas norteamericanas. Le decían, ¿en qué medida votarías a una mujer para que fuera presidente? Y en qué medida las personas blancas tenían el derecho de mantener de sus barrios fuera a las minorías, ¿no? Si os dais cuenta, las respuestas de la gente fueron cambiando en función de los grandes cambios sociales que hubo, ¿no? De estos grandes cambios de actitudes. Entonces, en mayor medida, las personas en los años 40, solamente un 30% de las personas decían que votarían a una mujer presidente, y hasta los 90 aumentó hasta casi el 90%. ¿Ya? Y la otra pregunta al contrario, como con esta evidencia de que las personas blancas con más poder pueden mantener fuera de sus barrios a las minorías, el porcentaje de personas que estaban de acuerdo con eso fue disminuyendo. El problema es que eso realmente, estos pensamientos, estas actitudes, estos cambios igualitarios en política, en convivencia, no se ven reflejados en las sociedades. No son así de fácil. Ah, mira, esto ya la gente está dispuesta a tener una mujer presidente, entonces ya, se acabó la desigualdad de género, no hay prejuicio hacia la mujer. Eso no sucede así, ¿no? Es mentira, sigue habiendo el mismo prejuicio, o bueno, se puede ver reducido en algunos campos, pero sigue habiendo guetos, sigue habiendo prejuicios hacia minorías. Entonces, por mucho que la gente diga una cosa, ¿hasta qué punto dan esas respuestas por quedar bien y porque es lo que se espera? O lo dicen simplemente porque realmente lo piensan, porque eso no encaja con la realidad. Porque claro, la gente, los psicólogos sociales en los 50, los 60, los 70 decían, mira, el prejuicio está acabando, como que en el fondo hay los cuestionarios, las investigaciones muestran menos nivel de prejuicio, la gente está más dispuesta a ser igualitaria, la gente, ¿no? Como hay una mayor cohesión, pero eso es era lo que entregaban los datos, pero, o sea, lo que mostraron sus investigaciones, pero en la vida real no estaba pasando eso. Y por eso se empezaron a desarrollar una serie de técnicas para medir las actitudes de una forma más encubierta, de una forma más sutil, de forma que las personas no puedan mentir tanto, no puedan responder aquello que saben que es lo esperado, sino que tengan que, que no les quede otro remedio que decir la verdad o pensar de alguna forma en cómo se pueden medir las actitudes sin preguntarle directamente a la gente. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo a lo largo del tiempo se ha ido como creando como distintos cuestionarios o distintas herramientas, mejor dicho, desde las más explícitas, en el sentido de que se les pregunta a las personas directamente de forma clara y explícita por el prejuicio que tienen o por la actitud que tienen hacia algo. No quiero utilizar prejuicio porque no hemos hablado todavía de prejuicio, pero en el fondo un prejuicio es una actitud. El prejuicio es prejuzgar a una persona, evaluar a una persona antes de conocerla. Lo veremos más adelante, ¿no? Entonces el prejuicio es una actitud, es una evaluación que tú haces de una persona basándose en el grupo al que pertenece y sin conocer a esa persona en concreto. Entonces, por eso digo tanto prejuicio, porque es una actitud, ¿no? Pero en el fondo estas técnicas se fueron desarrollando de forma paulatina, partiendo de técnicas, como digo, explícitas, en las que se les pregunta a las personas directamente ¿qué opinas sobre la inmigración? ¿Opinas que los inmigrantes están cambiando los valores del país? ¿Opinas que los inmigrantes, no sé, están cambiando el sistema o tienen que marcharse, tienen que quedarse? Hasta técnicas completamente implícitas en los que a las personas no se les pregunta qué opinas sobre esto, sino que se les pone a hacer una tarea en un computador y a partir bueno, después lo vamos a ver, a partir de medir el tiempo de reacción que tienen en responder una serie de preguntas, podemos saber si es que las personas tienen prejuicio o tienen actitudes negativas o positivas hacia algo. Entonces, como que nos hemos ido de un extremo a otro. Primero les preguntaban directamente de forma explícita y súper clara, hasta herramientas a las que no se les pregunta nada, ni siquiera las personas saben que se les está midiendo su nivel de prejuicio o su nivel o sus actitudes hacia grupos en concreto. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Voy a avanzar un poquito y hacemos el descanso en unos minutitos. Entonces, primeras técnicas que se utilizaban hace algunas décadas, estas técnicas explícitas, cuestionarios tradicionales. Así, imaginaos un cuestionario tradicional en el que directamente le preguntan a las personas
sobre cuál es su opinión respecto a distintos temas. Por ejemplo, ¿crees que Chile debe adoptar una política más férrea, más dura, más exigente en materia de inmigración? Aquí está claro que te están preguntando por algo que tiene que ver con esto, es súper explícito, algo que tiene que ver con la inmigración, y está muy claro que si tú respondes que totalmente de acuerdo porque eres una persona que quiere poner trabas a la inmigración, y si respondes que estás más en desacuerdo es porque estás a favor de que haya inmigración. O sea, es una pregunta que claramente, si tú la lees, sabes lo que te están preguntando y puedes entender cuál es la finalidad de la pregunta, ¿ya? Entonces, este tipo de cuestionarios súper explícitos eran los que se utilizaban tradicionalmente, no como este que hemos visto antes, ¿no? Que medía el aspecto afectivo, lo cognitivo y lo conductual, pero de forma explícita. Tú podrías tener un amigo inmigrante, ¿no? O te agradan los inmigrantes, o sea, te agradan los inmigrantes, súper explícito, ¿no? Hoy en día yo creo que eso sería complejo preguntarlo porque sabemos que en general hay muchas limitaciones sociales como para que las personas respondan de forma como sincera, ¿no? Entonces, como el extremo más explícito, preguntar de una forma directa, como dice, hay juicios evaluativos deliberados, controlados, se les pregunta directamente y las personas son capaces de entender qué se les está preguntando, pueden pensar en ello, porque en algunas técnicas veremos que no se puede pensar tanto tu respuesta, pero aquí se puede pensar una respuesta y las personas pueden emitir un juicio deliberado y claro sobre lo que piensan. Ya, cuestionarios tradicionales. Después nos fuimos moviendo hacia otro tipo de cuestionarios un poquito más sutiles. Seguían siendo cuestionarios, ¿ya? Tenían que ver con... se preguntaba directamente, las personas pueden responder, ¿no? Pero intentaban utilizar frases menos intimidantes y un poquito más encubiertas, ¿ya? Lo que se llama el prejuicio sutil, o las actitudes más... prejuicio sutil en el sentido de que las personas no muestran sus prejuicios de una forma explícita, sino que está como más encubierto, ¿no? Como no te están preguntando directamente si no tiene que ser más duro a la hora de recibir inmigrantes, sino que te preguntan los inmigrantes, o dicen, ¿en qué medida estás de acuerdo con que los inmigrantes deberían ser más pacientes y no presionar para conseguir un cambio social? Esta frase realmente está midiendo la actitud hacia los inmigrantes. Está midiendo el prejuicio, la evaluación que tú haces de los inmigrantes, pero de una forma más sutil. De forma que las personas que no están a favor de la inmigración, si responden que están de acuerdo con esto, o mejor dicho, se van a ver más libres y más, con más calma, ¿no? Van a ser más libres y van a sentir más cómodos si es que tienen que responder que están de acuerdo con esto. Porque es una frase, es una afirmación que es menos intimidante, que no te deja tan mal como persona. El decir que Chile tiene que ser muy exigente a la hora de recibir personas de otros países, el autoconcepto, que ya hemos hablado de autoconcepto, un autoconcepto un poco más negativo, ¿no? Como estoy mostrando que estoy a favor, que estoy en contra de algo que se supone que es bueno, aunque a mí no me gusta, pero se supone que es bueno. Eso es más amenazante, pero responder algo así no es tan amenazante para el autoconcepto de las personas, porque es como medio cubierto, medio sutil. No, si yo estoy a favor de la inmigración, pero claro, que sean pacientes y no nos presionen, ¿no? Entonces es como mostrar tu opinión, pero de una forma como más encubierta. Entonces, este tipo de cuestionarios que son más sutiles, más encubiertos, son más... es más probable que en este tipo de cuestionarios encontremos respuestas más honestas por parte de las personas. Porque no les supone, como digo, una amenaza tan grande como la pregunta anterior, que era mucho más directa. Entonces nos fuimos moviendo de este tipo como de prejuicio o de cuestionarios como más explícitos a cuestionarios mucho más sutiles, como más encubiertos, como que no estaba tan claro, ¿no? Como que las personas en teoría se sienten más libres de contestar lo que piensen, aunque lo que piensen sea algo que no es socialmente aceptado. ¿Se entiende la diferencia, verdad, entre uno y otro? Sí. Esto es un poco más largo de explicar. ¿Necesitáis hacer el descanso ya o seguimos un poco más? ¿Quién quiere hacer el descanso ya? Manos arriba. ¿Mitad y mitad o no? No tengo idea. Pues si no Esto está es como una poniendo medición de atención. actitudes, como que no sé si os atrevéis a decirlo realmente. No pasa nada si lo queréis y queréis hacer ya, si es la hora de hacer el descanso realmente, pero no sé si empezar a explicar esto que puede ser un poco más largo o hacer el descanso. Hagamos el descanso, vuestras caras me dicen que hagamos el descanso.